¿Alguna vez te has despertado con la certeza fría y absoluta de que te han robado algo? No hablo de la cartera o las llaves. Hablo de algo intangible, algo que ni siquiera sabías que poseías hasta que sientes su ausencia. Es la sensación de que te han quitado tiempo. No solo el tiempo que dormiste mal, sino el tiempo futuro, las horas que deberías tener disponibles, el aliento que debería ser más profundo. Piensa en esos días donde la fatiga no es física, sino visceral, como si te hubieran vaciado por dentro y solo quedara el eco de lo que fuiste al despertar. Esa sensación de vacío vital es lo que nos convoca hoy. Escúchame bien, porque lo que vas a escuchar ahora, si lo estás oyendo de noche y estás solo, te va a obligar a mirar el reloj. Y te aseguro que, después de esto, no volverás a verlo como una simple herramienta para medir las horas. Lo verás como un contador regresivo. Para entender el horror que floreció bajo el sol implacable de Coahuila en 1946, tienes que entender primero la desesperación. Tienes que imaginarte un México que apenas se levantaba del polvo, un México donde la promesa de un sueldo fijo era más atractiva y cegadora que la más bella de las mujeres. La gente estaba acostumbrada a la miseria, a la tierra seca, a ver morir a sus hijos de hambre o de fiebres. La supervivencia era una moneda de cambio constante, y si la vida te pedía años de esfuerzo a cambio de un plato de frijoles, tú pagabas. Pagabas sin preguntar. Pero esta historia es diferente. Aquí, la fábrica no pedía esfuerzo. Pedía algo mucho más personal, algo que se descontaba directamente de la esencia misma del hombre. Nos situamos cerca de Viesca, o quizás más al norte, en ese Coahuila industrial y polvoriento, donde el viento silba historias viejas y dolorosas. En medio de ese paisaje seco y abrasador, se levantaba una mole de ladrillo y metal que llamaban la fundidora del desierto. No era solo grande, era ominosa. Sus chimeneas negras vomitaban una nube perpetua que no parecía humo, sino una especie de neblina densa que absorbía la luz, incluso la luz brutal del mediodía coahuilense. La fundidora era propiedad de un consorcio del que nadie sabía mucho, manejada localmente por un hombre llamado Don Eliseo Nájera. Don Eliseo era un burócrata frío, de traje impecable a pesar del calor infernal. Se dice que sus ojos no tenían color, solo una opacidad grisácea, y que caminaba con una lentitud tan metódica que parecía que calculaba cada gramo de energía que gastaba. Cuando la fundidora abrió sus puertas, fue un júbilo. Cientos de hombres de los ejidos cercanos, de Zacatecas, de San Luis Potosí y hasta del sur de Nuevo León, acudieron como moscas a la miel. Dejaron atrás familias, esperanzas y todo lo que tenían solo para conseguir uno de los puestos. Los rumores hablaban de sueldos decentes, incluso buenos para la época. Y aunque el trabajo era extenuante, fundición, manejo de maquinaria pesada, turnos de 12 horas bajo un calor que te derretía el alma. Era trabajo, era dignidad, pero había algo raro en el contrato. No me refiero a las cláusulas de riesgo o a la letra pequeña sobre los accidentes. Había un anexo que nadie entendía del todo. Los trabajadores, en su mayoría analfabetos o con instrucción básica, firmaban con una huella dactilar. Y junto a esa huella, el papel enumeraba, con una precisión casi científica, las horas de trabajo, el sueldo base y luego una columna final que decía «Deducción de mantenimiento integral». La gente preguntaba, claro, pero don Eliseo o sus capataces siempre tenían una respuesta rápida y tranquilizadora. Era un impuesto, era una prima de seguro, era el coste del transporte de la materia prima. Una excusa burocrática, fría, diseñada para sonar compleja y desalentar cualquier cuestionamiento posterior. La gente aceptaba,
firmaban, apretaban el sombrero contra el pecho y se sumergían en el infierno de metal ardiente. El verdadero problema no tardó en manifestarse. Los primeros meses fueron de agotamiento normal, pero a los 6 meses los hombres empezaron a verse diferentes. No era solo el cansancio, era un cambio que iba más allá de las ojeras o el cuerpo molido. Era un deterioro acelerado, como si los elementos estuvieran cobrándoles la vida al doble de velocidad. Piénsalo. Tienes a un joven fuerte, de 25 años, que ha pasado toda su vida trabajando la tierra bajo el sol. Es resistente. Entra a la fábrica lleno de vigor. 6 meses después, su cabello empieza a encanecer, no en mechones dispersos, sino en la totalidad de su cabeza. Sus manos, que antes eran firmes, ahora tiemblan con un leve tic nervioso. Pero lo peor no era el aspecto físico. Lo peor era la vitalidad. Estos hombres jóvenes hablaban con la voz lenta, baja, arrastrando las palabras como si cada sílaba les costara un esfuerzo titánico. Y lo más aterrador, su memoria. Empezaron a olvidar. Al principio eran cosas triviales, donde dejaron la herramienta que comieron ayer, pero luego venían los lapsos más graves. Olvidaban los nombres de sus hijos, olvidaban cómo era el rostro de su esposa. No era la demencia senil, era como si el tiempo que habían vivido antes de entrar a la fundidora se estuviera borrando activamente de su mente, como si su pasado estuviera siendo succionado hora a hora para pagar la nómina. Y aquí viene el primer escalofrío. Si tú que me escuchas te has sentido alguna vez con una laguna mental inexplicable o has dudado sobre un recuerdo que siempre creíste sólido, no lo descartes como simple estrés. A veces, la memoria es la primera cosa que se llevan. Los trabajadores, desesperados, empezaron a susurrar. Se reunían en los barracones hediondos a sudor y metal, encendían cigarrillos con manos temblorosas y trataban de armar el rompecabezas. ¿Por qué, Tomás, te ves de 50 si tienes 30? No sé, compadre. Lo siento aquí, como si me hubieran puesto un peso encima que no puedo quitarme, y las noches son peores. Las noches. Dentro de la fundidora, el tiempo no corría de manera uniforme. Había una sección, la más profunda, donde se manejaban los hornos de recalentamiento. Esta zona, siempre cerrada y custodiada, era conocida como la cámara cero. Se decía que el calor ahí no era el de una combustión normal, sino un calor seco, silencioso, que te quemaba los pulmones y te hacía sentir el frío en los huesos al mismo tiempo. Cuando los capataces abrían las puertas de la cámara cero para el cambio de turno, los hombres que salían tenían una expresión que iba más allá del agotamiento. Era terror, mudo, profundo, antiguo, y siempre, invariablemente, parecían haber envejecido un día por cada hora pasada dentro. Había un obrero llamado Jacinto, un hombre grande, fuerte, que había entrado a los 29 años, recién casado. Su esposa le llevaba las tortillas y el agua fresca a la hora del descanso, y ella fue la testigo más cercana de la metamorfosis. A los 8 meses, Jacinto era un hombre de 70. Caminaba encorvado, su piel estaba apergaminada, y sus ojos, antes brillantes y llenos de amor, eran ahora pozos de cansancio y confusión. Un día, su esposa, María, lo encontró sentado fuera del barracón, llorando. Él no la reconoció. Le preguntó: «Señora, ¿sabe dónde está Jacinto? Es mi hijo. Me dijeron que estaba trabajando en esta fábrica horrible». Ella intentó consolarlo, recordarle quién era, pero era inútil. El Jacinto que ella amaba ya no existía. Solo quedaba el cascarón, la biología funcionando por inercia, con la mente de un anciano desorientado. La fundidora se había llevado sus años, su historia y su amor. Y aquí es donde la voz se tiene que bajar, donde el susurro se vuelve necesario. Si estás en tu casa ahora,
quizás escuchando esto con audífonos, permíteme que te invite a quedarte hasta el final. No cierres el video, no lo pauses. Necesitas escuchar cómo termina la historia de Coahuila para entender que el tiempo es un recurso que siempre se puede extraer. Y si esta historia te toca la fibra, compártela. Mándasela a esa persona que sabes que necesita un recordatorio de que a veces el horror se esconde en los documentos firmados. Volvamos a la fundidora. Los pocos hombres que aún conservaban la lucidez suficiente empezaron a observar qué estaba produciendo la fundidora. Oficialmente, lingotes de aleación, piezas para maquinaria pesada. Pero los envíos eran irregulares, y la fundidora parecía consumir mucha más energía humana y material de lo que producía en producto terminado. El rumor que se gestaba en las sombras de los hornos era que don Eliseo no estaba pagando con dinero, estaba pagando con vida, con los años que a cada hombre le quedaban por vivir. Pero ¿cómo se extrae la vida? ¿Cómo se contabiliza y se transfiere? La clave estaba en el miedo y en esa deducción de mantenimiento integral. La fábrica, se decía, no era una fundidora de metales, era una fundidora de tiempo. La maquinaria pesada, el ruido constante, el calor infernal, todo era una distracción, una cortina de humo para ocultar el verdadero proceso que ocurría en las entrañas de la cámara cero. Se murmuraba que el contrato que firmaban no era un acuerdo laboral, sino una cesión legal y espiritual de su futuro. Al firmar con su huella, la fundidora obtenía acceso directo a su cronología vital. La desesperación, la necesidad de alimentar a la familia, actuaban como el catalizador para que el hombre se entregara voluntariamente a esta maquinaria de extracción. Los capataces, por supuesto, nunca envejecían. De hecho, parecían ligeramente más jóvenes y vigorosos con el paso de los meses. Eran los recolectores, los intermediarios en esta macabra transacción de tiempo. Un testigo, un joven llamado Ramiro que trabajaba en el turno nocturno, limpiando los pasillos exteriores, vio algo una noche que solidificó el terror. Él estaba barriendo cerca de los almacenes donde se guardaban los lingotes terminados. No parecían lingotes de metal común. Brillaban con una luz interna opaca, como si contuvieran una energía reprimida. Ramiro se acercó. Había un olor peculiar, algo parecido al ozono o a la electricidad estática, y algo más, dulce y metálico, como un soplo de aliento concentrado. Mientras observaba, notó que uno de los lingotes más pequeños, del tamaño de una barra de pan, vibraba ligeramente, y justo entonces escuchó un sonido. No era el sonido de la máquina, era un gemido humano, sofocado, que parecía venir de dentro del material. Ramiro se quedó paralizado. Escuchó de nuevo y esta vez pudo distinguir palabras. «Mamá, quiero mi sol». Era la voz de un niño, o quizás era la voz del obrero más joven, despojado de toda su adultez, reducido a la esencia pura de su infancia, atrapado en esa forma compacta y fría. La vida, el tiempo, el recuerdo, convertidos en una mercancía sólida y portátil. Ramiro huyó de ese lugar esa misma noche, sin cobrar su sueldo, dejando atrás su escaso equipaje. Caminó por el desierto durante días, bebiendo de charcos y comiendo lo que podía, hasta que logró llegar a Saltillo. Cuando intentó contar su historia, lo tomaron por un loco, un desertor asustado por las duras condiciones de la fundidora. Pero él había visto la verdad, había visto el producto final, y lo que es peor, había sentido algo mientras estaba cerca de esos lingotes. Había sentido una ligera picazón en la base del cuello, un pequeño mareo, y al día siguiente notó que su cicatriz de la infancia, una marca profunda que tenía en la rodilla, era casi imperceptible.
Era como si su cuerpo, al estar cerca de la extracción, hubiera intentado compensar el robo, absorbiendo vitalidad del aire cargado. La fundidora del desierto, bajo la dirección imperturbable de don Eliseo Nájera, no estaba robando dinero a los pobres. Estaba robando años de vida, años de futuro, transformando el precioso e irrecuperable recurso del tiempo humano en algo que podía ser almacenado, vendido o, lo más inquietante de todo, consumido por aquellos que habían orquestado todo el plan. Y lo más escalofriante de todo esto es la inevitable pregunta: ¿para quién? ¿Quién necesita tanto tiempo ajeno? ¿Y qué ocurre si, a pesar de haber huido, el contrato aún está vigente y el descuento sigue aplicándose lentamente desde la distancia? Porque el tiempo, amigo mío, no perdona. Y en Coahuila, 1946, el tiempo se había convertido en el sueldo más caro de la historia. La gente empezó a morir, claro. No por accidentes laborales, sino por vejez prematura, por colapso orgánico, por esa fatiga que te hunde hasta que el corazón se cansa de latir antes de lo estipulado. Los entierros eran rápidos y silenciosos. Los pocos que se atrevían a preguntar por qué morían tan jóvenes eran despedidos. La fundidora seguía operando, inamovible, alimentándose de la desesperación que, paradójicamente, era la única cosa que mantenía a los hombres firmando la sentencia de muerte. Don Eliseo Nájera nunca fue investigado seriamente. Él era la ley en ese pedazo de desierto. Y si tú, en la quietud de esta noche, sientes que tu respiración es un poco menos profunda que ayer, o que tienes una idea vaga de algo que olvidaste hacer hace una década, detente. Escucha el tic-tac que ahora te parece demasiado fuerte, porque en la segunda parte de esta historia vamos a entender el mecanismo exacto de la cámara cero y vamos a descubrir qué hacía don Eliseo con todo ese tiempo robado. Y te garantizo que la verdad es mucho más inquietante que cualquier máquina. Pero por ahora, solo dime una cosa. ¿Estás seguro de que todo el tiempo que tienes te pertenece solo a ti? Mira el reloj. Asegúrate de que las manecillas no se estén moviendo un poco más rápido de lo que deberían. Y si estás solo, no te muevas. Quizás lo que te mantiene despierto no es la fatiga, sino el descuento que se está aplicando en este preciso instante. ¿Alguna vez te has despertado sintiendo que te falta algo, una sensación profunda de vacío en el pecho que no tiene nada que ver con hambre o tristeza? Escúchame bien, no hablo de un mal día o del estrés. Hablo de una ausencia tangible, como si hubieran robado calor de tu interior mientras dormías. Es el tipo de vacío que te obliga a mirar tu reflejo en el espejo, buscando una explicación a esa línea nueva, profunda y extraña que no estaba ahí ayer. Si en la primera parte hablamos de la sospecha, la negación y el miedo inicial, ahora debemos entrar al corazón de la fábrica de Coahuila en 1946. Al punto donde la sospecha se convirtió en una certeza tan fría que helaba hasta los huesos de los vivos. El terror, sabes, no llega de golpe con un grito, llega lentamente, como una enfermedad crónica. Para los hombres de la fábrica comenzó con el cansancio, no el agotamiento normal después de 12 horas frente a una prensa caliente. Era un cansancio ancestral, el peso de 100 inviernos cayendo sobre espaldas de 25 años. Emilio, que apenas cruzaba los 30, empezó a notar que sus manos, antes firmes y fuertes para la labor, temblaban al sostener la taza de café. Su pelo, que la semana anterior era negro como el carbón, comenzó a salpicarse de plata, no en mechones, sino en una lenta y uniforme decoloración que avanzaba día a día. Lo peor no era la apariencia, sino el olor. Los hombres empezaron a oler a humedad, a tierra removida, a olvido. Olían a la vejez que se había instalado prematuramente en sus cuerpos. La fábrica no tardó en convertirse en una sala de espera para la muerte.
El ruido de las máquinas se mezcló con el sonido ronco de las toses secas y los arrastres lentos de pies que ya no tenían la fuerza para levantarse del piso. Y los cobradores, aquellos hombres silenciosos que solo aparecían para dictar los salarios y hacer los descuentos, ahora se movían entre las filas con una eficiencia macabra, recogiendo a aquellos que ya no podían más. ¿Y sabes cómo morían? No por accidentes ni por heridas de trabajo. Morían de pura inanición de vida. Se desplomaban y cuando intentabas levantarlos, sus cuerpos pesaban menos de lo que debían, como si el alma se hubiera ido llevándose consigo toda la densidad del ser. Parecían momias frescas, estiradas y consumidas. El pánico se desató. No era un miedo a perder el trabajo, era el miedo a la extinción. Los hombres intentaron huir, claro que sí, pero la fábrica tenía una forma de atar a sus deudores. Si un hombre intentaba irse, el cobrador principal, un tipo de sonrisa gélida y ojos vacíos llamado Bernal, simplemente lo miraba y le decía: «Tu cuenta aún no está saldada. Si te vas, el resto te lo cobraremos de golpe». Y lo cumplían. Aquel que desertaba amanecía al día siguiente, si es que amanecía, con el aspecto de un hombre que había pasado 90 años en una sola noche. Los pocos que lograron escapar de la ciudad, se dice, morían a los pocos días en autobuses o a orillas de carreteras polvorientas, reducidos a polvo seco. Emilio no podía irse. Tenía esposa e hijos. Pero tampoco podía quedarse y ver cómo se convertía en una pila de cenizas. Él y un puñado de los más desesperados, entre ellos un joven llamado Jesús, que ya tenía la voz raspada por los años robados, se reunieron una noche en la oscuridad del baño industrial, donde el eco ahogaba los susurros. Había que llegar al fondo del misterio. Había que saber a dónde iba esa vida, esa moneda de carne y tiempo que estaban extrayendo. Decidieron que en la siguiente noche, durante el pico de la producción, cuando el ruido era ensordecedor y la vigilancia se concentraba en la cadena de montaje, irían a buscar el corazón de la fábrica. Y si estás escuchando esto, si sientes que la tensión en el aire se vuelve pesada, no lo dejes a medias. Este secreto es un peso. Y si te atreves a llevarlo hasta el final, tal vez debas suscribirte, por si acaso, por si nunca vuelvo a hablar. La noche elegida fue una de esas noches de Coahuila donde el frío se mete en la ropa y no te deja. El silencio era un lujo que no podían permitirse, pero la oscuridad era su única aliada. Armados solo con la desesperación y una barra de metal robada, Emilio y Jesús se separaron del grupo principal. Sabían que los cobradores tenían una ruta específica. Iban y venían de una sección de la fábrica que nunca aparecía en los planos, la zona de mantenimiento central, que era extrañamente moderna en comparación con el resto de la maquinaria obsoleta. Era un bloque de cemento sin ventanas, una caja fuerte dentro de la nave principal. Al llegar a esa zona, el aire cambió. Ya no olía a metal caliente y aceite. Olía a incienso viejo y a algo más, algo que no tenía cabida en un entorno industrial. Olía a flores marchitas y a electricidad estática, un aroma denso y dulce, casi enfermizo. Encontraron la entrada. No era una puerta de metal como las demás, sino una gruesa plancha de roble, oscura y pesada, marcada solo con un símbolo que Emilio no reconoció, un círculo roto por una línea curva, como un reloj sin manecillas. Jesús, con la poca fuerza que le quedaba, forzó el pestillo con la barra, mientras Emilio escuchaba el lento, rítmico, casi imperceptible zumbido que provenía del interior. No era el zumbido de un motor eléctrico, sino algo que sonaba como una respiración profunda y constante, como si la fábrica misma fuera un organismo gigante durmiente. Cuando la puerta cedió, un chorro de aire caliente y ese aroma a vida robada los golpeó. Lo que vieron no fue una oficina ni un almacén.
Era una cámara octogonal, pequeña y extrañamente iluminada por una luz dorada y enfermiza que no tenía fuente visible. Y en el centro no había una máquina de prensar o un horno. Había lo que parecía ser una instalación de refrigeración antigua, metálica, pero conectada a una serie de tanques de vidrio gigantes, alineados contra las paredes. Y dentro de esos tanques estaba la respuesta, el horror definitivo. Los tanques no contenían agua ni químicos. Estaban llenos de una sustancia viscosa, de color ámbar brillante, que pulsaba lentamente al ritmo de aquella respiración profunda, y en la parte superior de cada tanque había un vapor tenue que se elevaba. Era el vapor de la vida, la energía, el tiempo. Lo estaban cosechando. Es el aliento, jadeó Jesús, señalando uno de los tanques más grandes que parecía estar casi lleno. Nuestros años, lo que nos quitan. Pero lo más terrible no eran los tanques. Era el hombre que estaba allí dentro, de pie frente a ellos. No era Bernal, el cobrador. Este era el administrador, el verdadero dueño. Era un hombre bajo, vestido con un traje de lino impecable que parecía recién planchado a pesar del calor. Su pelo era completamente blanco, pero su rostro era liso y joven, casi infantil. Era una contradicción viva. Él no parecía tener 30 o 40 años, parecía tener 0 años, una juventud artificial sostenida por el horror. El administrador no se inmutó al verlos, simplemente suspiró, como si estuviera decepcionado por una interrupción. Tenía la esperanza de que hubieran entendido las reglas, señores, dijo con una voz suave, casi susurrante, pero que resonó extrañamente en la cámara. Su español era perfecto, pero con un acento que no era de Coahuila ni siquiera de México. Era un acento que sonaba a distancia, a siglos. Emilio levantó la barra de metal temblando de rabia y terror. «Devuélvenos lo que nos quitaste, bastardo. A mi esposa, a mis hijos», gritó con una voz que se quebraba por el cansancio. El administrador sonrió. Fue la peor sonrisa que Emilio había visto en su vida. No era malvada, era indiferente, puramente económica. «No se puede devolver, señor Rodríguez. Una vez que la energía se extrae de la fuente, se transforma. ¿Acaso le pedirías a un minero que te devuelva el carbón quemado?». Señaló los tanques con un gesto elegante de la mano. «Miren a su alrededor. Esto es eficiencia. Esta sustancia, este extracto, no es solo tiempo. Es potencial. Es la capacidad de ustedes para la risa, el vigor de sus 20 años, la promesa de una vejez tranquila. Es la materia prima más valiosa del universo, la energía vital humana. Y la están vendiendo por la posibilidad de un plato de comida mañana. Un negocio justo, si lo piensas». Jesús se lanzó hacia adelante, tropezando con su cuerpo ya demasiado viejo, intentando golpear uno de los tanques. Pero antes de que tocara el vidrio, el administrador solo parpadeó. Y Jesús se detuvo en seco. No hubo un sonido, no hubo una luz cegadora. Solo hubo el cese de toda vitalidad. Jesús se quedó quieto con el brazo extendido. Su rostro, que ya era marchito, se arrugó de inmediato, como papel quemado. Su cuerpo se desplomó en el suelo, no con el ruido sordo de un cuerpo cayendo, sino con el sonido ligero y seco de huesos y piel vacía. Había muerto por completo. Sus últimos 20 años fueron cobrados en el instante que intentó tocar la cosecha. Emilio se quedó helado, mirando el cuerpo que se desintegraba lentamente. La barra de metal se le cayó de las manos. Comprendió en ese momento que la lucha no era contra un hombre, sino contra una ley de la naturaleza que habían logrado manipular. El administrador se acercó lentamente a Emilio. «Tú eres fuerte, Rodríguez. Has entregado mucho, pero aún tienes reservas. Te ofrezco un trato. Quédate aquí, trabaja directamente para mí. Serás el supervisor.
Dejarás de envejecer y te pagaré con la vida de los nuevos, con el tiempo de otros. Ya no tendrás que preocuparte por tu esposa, ellos pagarán su manutención. El horror no estaba en la propuesta, sino en la tentación. En la mente de Emilio, tan desgastada y desesperada, por un instante parpadeó la idea de la supervivencia. ¿Vivir a costa de otros o morir pagando su propia deuda? Emilio miró los tanques que brillaban con la juventud robada. Miró el rostro infantil y terrible del administrador. «Prefiero ser ceniza», susurró, y corrió, no hacia la puerta, sino hacia el motor central de la sala, la instalación de refrigeración. Sabía que no podía vencer al hombre, pero quizás podría arruinar el mecanismo. Con la desesperación del que ya está muerto, golpeó con sus puños el panel de control. El administrador, por primera vez, mostró una pizca de molestia, no miedo. «Estás destruyendo tu propia moneda, tonto», gritó. Emilio logró arrancar una serie de cables gruesos. El zumbido rítmico se convirtió en un chirrido estridente y espantoso. Una luz roja parpadeó furiosamente en la cámara, y una alarma silenciosa, de esas que solo resuenan en la cabeza, comenzó a sonar. Los tanques de ámbar empezaron a vibrar. Pequeñas grietas se formaron en el vidrio. Emilio sintió que el aire mismo se convertía en arena, raspándole los pulmones. Estaba envejeciendo a una velocidad acelerada por la cercanía a la fuente de la vida extraída. El administrador se abalanzó, pero ya era demasiado tarde. Con un sonido que pareció ser la ruptura de miles de promesas, el tanque más grande se reventó. La sustancia viscosa se derramó, no como líquido, sino como una neblina cálida y brillante que llenó la habitación. Era la esencia de cientos de vidas, liberada de golpe. Emilio se cubrió la cara, sintiendo cómo esa neblina lo envolvía, pero no para rejuvenecerlo, sino para abrumarlo, para saturarlo con el dolor y el potencial perdido de todos sus compañeros. Sintió 100 vidas morir de golpe dentro de él. Cuando logró salir de la cámara, tambaleándose, los demás cobradores ya estaban en el pasillo, pero estaban paralizados, mirando el vapor que salía de la puerta. Su rostro inexpresivo por fin se había roto, revelando algo parecido al terror. Su preciada cosecha se había evaporado. Emilio corrió con la fuerza de un hombre de 80 años, pero con la mente desesperada de un joven. Logró llegar a la salida, y por primera vez el cerrojo pareció no importarle a nadie. Nunca miró hacia atrás. La fábrica de Coahuila cerró 2 semanas después, repentinamente. No hubo una investigación oficial. Los rumores decían que los propietarios habían desaparecido. Algunos dicen que los cobradores se llevaron lo que quedaba de la cosecha y huyeron con su tesoro. Otros, que el administrador se consumió al exponerse al tiempo liberado. Pero la verdad más aterradora es esta. La fábrica se cerró porque la mano de obra se había extinguido. Los pocos sobrevivientes, como Emilio, que logró vivir unos meses más con el peso de los años robados y la culpa de haber presenciado el horror, jamás pudieron recuperarse. Murió con el rostro de un anciano, pero con el terror de un niño en sus ojos, mirando siempre el reloj. Y ahora, la conclusión que te quita el sueño. La fábrica de Coahuila en 1946 era un experimento tosco y primitivo de lo que entendemos como economía moderna. ¿Qué diferencia real hay entre pagar con los años que te quedan de vida y pagar con las horas y la salud que te quitan de tu día para sobrevivir? Mira tu propio trabajo. Mira tu reloj. ¿Cuánto de tu vigor estás depositando en la cuenta de alguien más, solo para recibir a cambio un salario que apenas te permite pagar la renta y seguir agotándote? El horror no terminó en 1946. Se modernizó, se legalizó. Y el verdadero miedo, escucha, no es la máquina que te quita los años, sino la aceptación silenciosa de que nuestra vida,
Nuestro tiempo se ha convertido en una simple moneda de cambio en manos de aquellos que jamás envejecen. Si sientes que este frío te cala los huesos, deja un comentario. Escribe, escuché la máquina o no estoy solo. Y compártelo con alguien que sabes que está demasiado cansado, que está pagando demasiado por seguir vivo. Mira a tu alrededor. ¿Crees de verdad que has pagado todo lo que debes? ¿O sientes ese vacío, ese frío en el pecho, ese olor a humedad que tienen los que han vendido su futuro? Dime, ¿cuánto te descontaron esta semana? Escucha bien los pasos que se acercan detrás de ti en este momento. Puede que no sean los tuyos, puede que sea alguien viniendo a cobrar el siguiente pago.